Ahora sí, buenas noches a todas y todos los que nos están acompañando. Mi nombre es Diego Escalante y bienvenidos a un último episodio de La Borra del Café, el último debate que vamos a transmitir en este año. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el extractivismo, el crecimiento económico o el punto ciego de la izquierda. Y para este debate hemos invitado a cuatro personas, cuatro brillantes personas que nos van a hablar de este tema. Los voy a ir presentando. Primeramente, María José Gordillo. Ella es boliviana, bueno, todos son bolivianos. María José es licenciada en Género y Diversidad y actualmente está cursando una maestría en Estudios Latinoamericanos. También nos acompaña Daniela Fernández. Ella es economista, estudiante de Ciencias Políticas e investigadora de la Fundación ARU. Carol Ballesteros también nos está acompañando. Ella es gestora y activista cultural y además es educadora ambiental. Y también está con nosotros Rubén García Sandoval. Él es columnista, analista, investigador e internacionalista. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y a todas. Gracias, Diego. Gracias por la invitación. Sí, no, agradecida y pues nada, que empiece. Genial. Entonces, vayamos al meollo del asunto. Ya vamos a hablar de economía y de distintos puntos diferentes de vista del crecimiento económico y desde la izquierda. Entonces, la primera pregunta con la que quiero comenzar, y esta pregunta va para María José Gordillo, es ¿cuál o cuáles son las actuales posturas de la izquierda frente a los actuales modelos económicos slash extractivistas, especialmente enfocados en Latinoamérica? Podemos empezar hablando de ellos. ¿Y cuál es tu opinión sobre estas posturas? Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a todas y a todos los que están presentes y mirándonos. Bueno, primeramente, digamos que me parece pertinente hacer un posicionamiento mío, propio. Yo me encuentro del lado anti-extractivista de la cuestión. Para mí no hay una conciliación de un desarrollo supuestamente sostenible o verde. Para mí es o sea, digamos como una cuestión de reestructuración total. Entonces, para mí, yo lo veo de esa manera, esa es mi postura. Y ahora lo que veo actualmente, digamos, de fenómenos en la izquierda, me basaría en la parte del socialismo del siglo XXI y de cómo más o menos se conceptualiza el crecimiento económico dentro de estos lineamientos. Para mí, todavía, como digamos, desde la postura de Eduardo Budinas, se ha vuelto de un extractivismo clásico a un neoextractivismo en el que se han actualizado, digamos que las personas, los actores, las personas o digamos que las instituciones que son las dueñas de los medios de producción. Sin embargo, las lógicas extractivistas siguen intactas. Son las maneras en las que todavía se sigue acumulando capital y seguimos dentro de esas relaciones de poder entre lo que es, digamos que la periferia del mundo, que vendría a ser el sur global, con lo que es el centro. Entonces nosotras, como periferia del mundo, seguimos exportando la materia prima para la producción. Entonces, veo esta situación de manera crítica. Veo que no ha cambiado mucho, a pesar de que los discursos han cambiado muchísimo con la nueva ola de las constituyentes, con los nuevos enfoques dentro de lo que es, por ejemplo, el buen vivir. Sin embargo, veo que aún no hay un énfasis lo suficientemente consistente en el cambio de sistema que hacen que aún sea cuestionable esa ala anticapitalista, antiextractivista que supuestamente pregona el socialismo del siglo XXI. Entonces, para mí es algo que todavía se tiene que cambiar, es algo que los movimientos sociales, movimientos indigenistas y también movimientos ecologistas y feministas están teniendo en conversación ahora, y más que nada yo me posiciono del lado ecofeminista, en el que se plantea un cambio de paradigma.
Entonces, para mí sigue siendo crítico, para mí la situación no ha cambiado muchísimo, sí los actores, sí supuestamente que la riqueza se reparte de manera distinta y no se queda en las cúpulas, pero aún así siguen habiendo capitales extranjeros y empresas extranjeras que siguen operando en nuestros territorios. Eso. No se te escucha, Diego. Micrófono, Perdón, Diego. perdón. Muchas gracias, María José. De hecho, hay una cosa que todavía me está dando vueltas y quizás te lo pregunte después, que si lo planteas desde el punto del ecofeminismo, que busca un cambio de paradigma, evidentemente, ¿cuál sería este cambio, no? Entonces te lo dejo ahí pensando. Pero ahora quisiera pasar con Rubén para hacerle la misma pregunta. Nuevamente te la repito. ¿Cuáles son las actuales posturas o cuál es la actual postura de la izquierda frente a los modelos económicos extractivistas? Tu micrófono, Rubén. Sí, perdón. Bueno, primeramente, buenas noches, los saludo a todos nuevamente y a los que están viendo. Creo que puedo identificar dos grandes líneas. Una, de la izquierda, ligada más a una izquierda tradicional, que no se cuestionó aún, digamos, estas cosas, y propone aún una industrialización, una distribución, una participación de los sujetos colectivos en el Estado, etcétera. Esa es una primera forma, digamos, una línea. Y otra línea es una línea más crítica, digamos, con el extractivismo, que ya pasó, digamos, una etapa de cuestionamientos hacia la misma izquierda, es decir, por ejemplo, se vio que tanto Estados Unidos como potencia como la Unión Soviética eran igual de extractivistas, ¿no? Igual de industrialistas, digamos. Entonces, yo creo que hay esas dos líneas y las veo reflejadas, es bien interesante, en la gran división que tuvo el MAS, digamos, después de esa etapa interhegemónica donde dos proyectos de Estado estaban en disputa, el Estado plurinacional y el Estado autonómico, digamos. Llega un momento en el que la hegemonía del MAS llega a un punto cumbre. Hablamos del año 2008-2009, en el que se dividen y el conflicto es intrahegemónico, es decir, hay una ruptura entre el modelo, llamemos desarrollista o estatista o industrialista, a la cabeza de Luis Arce Catacora, de los hermanos García Linera, etcétera, etcétera, y una línea pachamamista, ¿no? Que principalmente estaba encabezada por David Choquehuanca, Guanacuni y toda la serie de pensadores en torno al vivir bien. Esas eran las dos líneas que teníamos en Bolivia, ¿no? En la izquierda boliviana, de alguna forma homogenizada por el MAS, porque no había otra izquierda, ¿no? En un momento de la historia. Entonces, esas eran las dos líneas, y particularmente yo siempre he sido muy crítico, ¿no? De la intervención que podemos tener como humanidad en el medio ambiente, en nuestro entorno más cercano, digamos. Yo lo he abordado mucho desde lo urbano acá en Santa Cruz, ¿no? Entonces tengo una visión, pero también entiendo lo macro, digamos, el problema, incluso a nivel global, ¿no? Pero personalmente yo, si bien he sido crítico, no le dejo en manos del Estado la responsabilidad de resolver este problema con el medio ambiente, por ejemplo, con la existencia de un ministerio de medio ambiente o qué sé yo, porque finalmente el Estado queda subordinado a las fuerzas transnacionales, y siempre han sido, ahora en una mayor escala, pero digamos el Estado boliviano desde su misma creación ha sido funcional a los intereses hegemónicos de una clase dominante en el poder, con un recurso en juego, digamos, en cada etapa histórica, ¿no?
la plata, luego el estaño, luego el petróleo, ahora el gas, qué sé yo, los minerales en general en Bolivia, la soya, qué sé yo. Entonces el Estado como que no va a resolver esto por su propia naturaleza, que es el beneficio de un grupo dominante en el poder a nombre del beneficio de la sociedad completa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la línea. Les he lanzado dos líneas que veo y la mía particular, digamos, un poco más enfatizada en las potencialidades que puede tener la sociedad civil de proteger sus propios territorios, de generar un sentido común en favor de la protección de la naturaleza de nuestro entorno. Claro, planteado, digamos, como una nueva forma de entender nuestra relación o quiénes somos en el planeta, ¿no? Es decir, superar la tradición de la modernidad que es antropocentrista, ¿no? Entonces, eso, por ahí va la cosa. No sé por dónde, a quién le lanzamos la pelota ahora. Ahora la pelota va a Carol. Misma pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Pues bueno, yo creo que tanto Majo como Rubén han hablado y han dado como muchas perspectivas que parten de algo que yo creo que, como, bueno, como comunicadora social también, creo que uno de nuestros problemas más grandes es de hecho cultural, ¿no? Justamente por lo que decía Rubén, no hay una tradición extractivista en Bolivia. Es decir, esta tradición es justamente este elemento cultural que está implantado en la sociedad y está implantado tanto en los modelos económicos como en los modelos políticos que tenemos y también la cultura política que nos rodea, ¿no? Es decir, todas aquellas y aquellos personajes políticos no importa si son de izquierda o de derecha, siempre van a como tener esta cercanía con transnacionales. ¿Por qué? Porque justamente son muy corruptibles. Nuestra cultura política es, de hecho, somos corruptibles, ¿no? Somos corruptibles y además somos súper conservadores, según la encuesta de valores que han realizado la ONG Ciudadanía. Estamos muy cerca a países de Medio Oriente en cuanto a derechos de la mujer, es decir, cuánto las mujeres podemos acceder tanto a fuentes laborales como a educación. Hay todavía personas que piensan que los espacios de formación son exclusivamente para hombres, y eso parte un poco de lo que decía Majo, ¿no? Que es esta cultura, esta estructura implantada en la sociedad que le decimos patriarcado, y que justamente es este patriarcado el que está colonizando nuestras cabezas y está implantado en nuestra sociedad y se manifiesta a través de la cultura, ¿no? Respecto a los modelos, en realidad, yo creo que tenemos una visión de desarrollo justamente colonizada, ¿no? Una mirada de lo que es desarrollo colonizada y netamente ligada al crecimiento económico. ¿Cuánto está creciendo mi PIB? Es qué tan desarrollado soy, si soy un país de tercer mundo o un país de primer mundo, ¿no? Nos han metido en la cabeza que somos un país de tercer mundo. Entonces, yo voy un poco en contra de esa dirección y me voy más hacia las epistemologías del sur, que justamente vuelcan la mirada al sur y dicen, no, un ratito, no somos tercer mundo, no somos estos países pobres que nos han hecho pensar que éramos pobres porque no teníamos la capacidad de generar los cuantiosos productos internos brutos de países vecinos, ¿no? Entonces, esta relación de qué tan desarrollado soy basada en cuánto genera mi país, yo creo que ese es un error de concepción del desarrollo mismo, ¿no? Si miramos de nuevo a las lógicas del sur, podemos ver que el bienestar en sí es muy subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo y podemos ver que en ese caso, en ese entender, Bolivia está de hecho un poco más adelantados que otros países vecinos que están todavía en proceso de rearmar sus constituciones, volcando de nuevo al sur, ¿no? Con esto termino. Yo pienso que es una cuestión cultural, en primer lugar. En segundo lugar, esta cuestión cultural manifestada a través del patriarcado, que es un patriarcado
que le gusta consumir, es un patriarcado que le gusta explotar y es un patriarcado que de hecho le gusta, es depredador, ¿no? Entonces se manifiesta a través de la cultura y no solamente a través de la cultura cotidiana, sino también a través de la cultura política, la cultura de las instituciones que son parte del Estado y pues de quienes somos también, ¿no? Porque esto que dice Rubén un poco de que si los ciudadanos nos empoderamos y empezamos a proteger, pues no llega de la noche a la mañana, ¿no? El ciudadano, la ciudadana, primero tiene que desestructurar un cacho justamente esta construcción cultural para poder realmente hacer un cambio, y ni así se pueden hacer, ¿no? Podemos pensar en cambios individuales que no van a tener un impacto, ¿no? Realmente tangible. Entonces, se plantea, por ejemplo, ahora ya en la emergencia climática, al nivel en el que estamos planteando lógicas de economía circular y se está hablando mucho del decrecimiento, ya ni siquiera economía circular, sino hay que decrecer, urge decrecer, ¿no? Entonces esa idea Bueno, del hay unas cositas que yo creo que llaman mucho la atención. La verdad es que es la primera vez que escucho la idea de crecer. Entonces, la verdad quisiera volver en eso. Hay dos cosas que han quedado pendientes con María José y Carol. Gracias, Carol, por tu intervención. Ahora quiero preguntarle a Daniela Fernández la misma pregunta. Te la repito. ¿Cuál o cuáles son las actuales posturas de la izquierda frente a los modelos económicos extractivistas? Súper gracias. Y bueno, creo que los chicos igualmente ya han hablado bastante acerca de la temática de cómo el extractivismo se mantiene predominante en la sociedad moderna y sobre todo en nuestros países y cómo toda Latinoamérica está viviendo un fenómeno todavía de extractivismo, lo que María José mencionaba, el neoextractivismo. Estamos viendo ahora un centro de acumulación contemporánea y esto, a pesar de que uno pensaría que podríamos ir cambiando de modelo económico productivo con el pasar del tiempo y con esta nueva década, esta nueva inclusión de nuevos gobiernos, nuevos partidos, pero que de todas formas mantienen este tono progresista del que ya hablaban los chicos. Esta corriente va a ser, por su carácter histórico, todavía predominante en todos nuestros países. América Latina siempre ha sido vista como el lugar de excelencia de los recursos naturales. Desde nuestros orígenes, la misma historia de este continente está ligada a la exportación masiva de la naturaleza. Y es por ello que esta actividad económica siempre ha ido acompañada de los ciclos económicos, históricos e incluso políticos. Y es muy probable que en el futuro próximo mantengamos este tipo de estrategia. Esto debido a que estamos intentando todavía acortar estas distancias que se tienen con países de primer mundo. Estamos buscando la manera de desarrollar. ¿Y cuál es el recurso que tienen casi todos nuestros países? Son recursos naturales. Claro que el eje está cambiando. Si tomamos el ejemplo de Bolivia, ya no estamos hablando de gas o de petróleo, estamos hablando de litio próximamente. Sin embargo, esta visión productivista que mantenemos tiene que ver con una finitud de los recursos naturales. Y esta finitud de los recursos implica que estos nuevos gobiernos todavía quizás en algunos casos están viendo un crecimiento ilimitado, un crecimiento económico ilimitado a través de la explotación de nuevos recursos. Sin embargo, estos commodities pueden no llegar a tener este efecto de largo plazo que muchos están buscando, proyectando e incluso hablando de ellos en los discursos de cada una de sus naciones. Por tanto, la izquierda, en síntesis, en este momento, sí plantea un nuevo eje a partir del neoextractivismo. Sin embargo, dado a toda la coyuntura política que está sucediendo actualmente en el continente y todos estos movimientos que nuevamente posicionan a la izquierda como el eje principal, se puede pensar que próximamente vamos a ver un proceso de integración económico que pueda coadyuvar a los diferentes países que componen todo nuestro continente. Y además de ello, habría que plantearse en función a las agendas de desarrollo sostenible.
¿Es que acaso ahora se va a implementar mayores cambios en la matriz productiva a través de inclusión tecnológica, a través de perspectivas hacia el medio ambiente? Pero bueno, estos son temas que creo que vamos a abordar más adelante. Eso sería. Genial. Muchas gracias, Daniela, por tu intervención. Ahora, como les decía, hay dos cositas que han quedado pendientes. Les pido, por favor, que sean un poco puntuales porque vamos a seguir con las preguntas. La primera es a María José. Tú mencionabas sobre que se debería, digamos, plantear un modelo ecofeminista, un nuevo paradigma. Entonces yo quisiera, digamos, puntualizar en eso y que puedas responder cómo funcionaría o a qué se refiere para que lo podamos entender. Bueno, Carol le dio como una gran introducción a la idea, como que son ideas que se complementan, las que estamos lanzando, y es que básicamente el ecofeminismo plantea ese cambio de paradigma filosófico. Lo que decía Carol, como es una cuestión muy cultural, lo del arraigo a la, digamos que la producción y acumulación de capital para poder sobrevivir dentro de este mercado globalizado. Y es ahí donde el ecofeminismo plantea que tenemos que cambiar esa idea a partir de la raíz de la cuestión de la modernidad, ¿no? Como que la modernidad y la era de la ilustración surgieron a partir del modelo del hombre blanco europeo heterosexual, y sigue la lista, para establecer lo que es el bienestar. O sea que básicamente el bienestar fue instituido a partir de la mirada de ese hombre blanco, y la mirada de la tecnología y de la ciencia se dirigió hacia ese ente como el modelo. Entonces, todo este sistema se ha reproducido a partir de eso. Las mujeres y las personas racializadas han sido básicamente sublevadas a ser serviles a ese modelo económico y a ese modelo también de familia. Entonces ahí es cuando el capitalismo, por ejemplo, se entrelaza con el patriarcado, y estos mismos también traen, por ejemplo, algo que para nosotros desde Latinoamérica es muy necesario hablar, que es el colonialismo. También hay ideas racistas y neocoloniales o digamos que postcoloniales en todo lo que es este debate sobre el desarrollo o la idea del desarrollismo. Entonces, como que vuelvo a ese génesis, si cambiamos las epistemologías o la mirada con la que entendemos el desarrollo y el bienestar, como decía Carol, que es bastante subjetivo, ahí podemos desarrollar nuevos paradigmas. Y ahí también como que me agarro un poco de lo que dijo Rubén sobre la sociedad civil y sobre los cambios van a venir a partir de una persona o una ciudadana que esté informada, concienciada, que tenga como ideas como distintas para entender igual el mismo bienestar, porque yo también como que veo muy arraigado que la gente le tira la culpa a los políticos, pero nosotras mismas somos las que estamos reproduciendo también muchas ideas de que el consumo es lo que nos va a traer al bienestar, o que mientras más dinero o capacidad adquisitiva tengamos es que nos va mejor. Entonces nuestra énfasis sigue siendo en la acumulación de capital y no así en las mínimas y básicas no sé, bases para reproducir la vida. Entonces, más o menos como que el ecofeminismo plantea poner de nuevo el foco en otros espacios, en la producción, no la producción, pero el sostener la vida. ¿Cómo se puede sostener la vida? ¿Cómo ponemos los cuidados al centro y no así la acumulación y la producción? Entonces, ese cambio de paradigma viene con cambios culturales, viene con cambios sociales y viene con obviamente una gran necesidad de articularse y colectivizar. No es algo que 5 personas te vamos a poder responder hoy en día como este es el plan y así vamos a generar las mínimas condiciones, porque eso de verdad es una pregunta Entonces, muy difícil. lo que tú vas, digamos, Majo, es que, digamos, puntualizando y sintetizando, tú dirías que tendría que haber un cambio cultural, genérico, digamos, en pocas palabras. Eso es algo bastante interesante. Claro, lo que luego te podría preguntar es, bueno, ¿y cómo sería, no? Ya, debería haber un cambio, pero ya, ¿cuál? Esa es una pregunta interesante. Te la dejo pensando, pero ahora quiero ir con Carol con Carol Ballesteros. Hay una cosa que dijiste que deberíamos decrecer. Claro, y cuando alguien menciona eso, evidentemente, bueno, puedes ponerlo en temas culturales, pero hay también hechos objetivos, es
bueno, pero decreces y hay problemas grandes, ¿no? O sea, esto significa aumento en el desempleo, digamos, si no es a través a través del ingreso, hay disminuciones en el bienestar de la gente, porque evidentemente hay un sistema que es el que permite que haya compras, que puedas tener, o sea, cosas, no te digo un auto, digamos, pero lo que te puedo decir es, no sé, pues puede haber acceso a agua, Sí, sí. acceso a internet, etcétera, ¿no? Y de crecer significa exactamente ir así como todo lo contrario, entonces quisiera Es, que puedas es que yo creo puntualizar que en eso. depende Adelante. mucho tu significación o la significación que le atribuyas a ese de crecer o a ese crecimiento, ¿no? Como decía la Majo, nos han puesto la estructura de que crecer significa la acumulación de capital para poder gastar, ¿no? Y esta ruedita de no acabar de producir para gastar y producir, para gastar y producir, para gastar, ¿no? Y eso es crecimiento para la estructura ahorita de la que estamos intentando salir y que está colapsando, ¿no? Entonces, ¿qué plantea la ecología política? Justamente el de crecer, pero no el de crecer como no le decimos sí al progreso, ¿no? Como somos antiprogresistas y no queremos progreso y queremos volver a la Edad Media, eso puede ser una interpretación, ¿no? Pero justamente nos referimos al de crecer como el tener claro de que ese bienestar es subjetivo, ¿no? De que no necesito tantas cosas para vivir y de que puedo producir yo sin necesidad de entrar al mercado, puedo producir lo suficiente para poder vivir bien, ¿no? Y justamente entra dentro de las epistemologías del sur y entra dentro de lo que es la filosofía justamente de vivir bien bajo la que está nuestra constitución política, y por eso decía, Bolivia está un cachito tal vez más adelantado que otros países en materia de ley, porque bueno, a pesar de que nuestras izquierdas no lo aplican, porque nuestras izquierdas piensan que el capitalismo andino es el que tiene que surgir, ¿no? Y ese es el discurso mucho por ejemplo, Álvaro García Linera, que apuesta justamente por un modelo ecocida, por un modelo extractivista, pero para la redistribución de esa riqueza, ¿no? Pero también vende una falsa idea de bienestar ligado a la acumulación del capital y a la acumulación justamente de cosas que no necesitamos para vivir. Entonces, esto del decrecimiento en realidad es una filosofía, ¿no? Es decir, ¿cuánto yo realmente necesito? ¿Cuánto es la ilusión que me pone el mercado a través del marketing, a través de todo este monstruo que es la globalización? ¿Cuánto de eso realmente necesito para vivir bien? ¿No? Y a partir de esa pregunta, yo voy haciendo consensos, porque obviamente seguimos viviendo y seguimos mediados por un mercado, ¿no? Pero también apuesto y yo confío en que también están surgiendo nuevas dinámicas, nuevos dispositivos sociales que justamente van a esa idea, ¿no? A la idea de que, ok, no necesito tal vez ir a la tienda y recoger mis verduras, puedo tener mis verduras en casa, en mi huerta de 1 metro por 1 metro, ¿no? O por ejemplo, no necesito comprarme ropa nueva porque, pues bueno, la sobreproducción de ropa en Navidad está justamente acabando con el mundo, en el sentido de que estamos desechando mucha ropa y estamos generando desechos que no van a terminar en ningún otro lado más que en nuestro mismo ecosistema, y a la larga van a ser perjudiciales, ¿no? Entonces, esta cuestión de la globalización es muy interesante, ¿no? Porque Castells justamente hace unos cuantos años vino a Bolivia con esta conferencia de que sí, la globalización era un proceso reversible o irreversible, ¿no? Y cómo, en todo caso, hacerle frente en el sentido en el que, ok, estamos en un mundo globalizado, o sea, no podemos huirle a la globalización, pero entonces, ¿cómo hacemos para que esta misma globalización no termine con nuestro ecosistema, es decir, contra nosotros mismos, ¿no? Y pues vas a encontrar varias respuestas desde la filosofía aymara, desde la filosofía quechua también, en el sentido de esto, del vacío existencial que tenemos como seres humanos y que intentamos llenar comprando cosas, comprando sexo, comprando cultura, porque también información, ¿no? Porque a través de estos medios también estamos consumiendo información, entonces es una cultura del consumo porque estamos vacíos existencialmente de algo.
y estamos intentando llenar constantemente ese vacío, ¿no? Entonces ellos te lo plantean desde ese lado, ¿no? Y te dicen, ok, no, el vivir bien, más bien te dice que mientras más vacío estés y mientras más aceptes el vacío, vas a estar más cool, ¿no? ¿Por qué? Porque además no vas a ir contra tu mismo medio ambiente, porque ese es un poco el dejo del paradigma del que hablaba Majo, ¿no? Del hombre blanco, europeo, que además es antropocéntrico, es decir, todo gira alrededor de él, y no se da cuenta que en realidad él es solamente parte de algo mucho más grande, que además está vivo y es inteligente y tiene sus propios mecanismos para regular y controlarse, ¿no? Entonces lo estamos Bien. viendo ahora. Con ese término, ¿no? Lo estamos Perfecto. viendo ahora y lo vamos a ver progresivamente, cómo el planeta se va adaptando y cómo, pues, nosotros vamos a ir sufriendo las consecuencias porque somos los mayores depredadores, ¿no? De nuestro propio ecosistema. Excelente, Carol. Has puntualizado en algo que es esta idea de llenar un vacío que tenemos y eso puede, digamos, generar un cambio cultural y justamente iba también en respuesta a lo que mencionaba María José. Ahora, Rubén me pedía intervenir acerca del proceso de desglobalización. Dale, Rubén. Sí, no, venía ahí sobre el pucho, ¿no? La idea de crecimiento y a mí se me ocurrió, digamos, que después de un proceso de auge del capitalismo entre el siglo XIX y el siglo XX, poco a poco fue decayendo, pero decayendo en su relación con el Estado, ¿no? Y surgió la globalización como una nueva forma de entender las relaciones sociales y económicas, digamos, a nivel mundo. Más allá de lo plenamente económico, ¿no? Partamos de esa idea de globalización. Pero, ¿qué quiero decir con desglobalización? Y esto lo leí en un artículo que escribió en la revista Migraña Álvaro García Linera hace unos años, hace unos 3 años. Y explicaba cómo, por primera vez, en términos marxistas, digamos, se dio la predominancia del valor de uso sobre el valor de cambio, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que por primera vez el comercio fue menor que, la producción interna de los estados. Entonces es como que existe un retorno a los estados y en Latinoamérica se vio, digamos, en todo este proceso del socialismo del siglo XXI, que no quería decir socialismo del siglo XXI, quería decir otra cosa, pero supongo que así se entiende mejor. Y bueno, esa es la desglobalización, o sea, es un proceso que ya nos muestra que puede existir otra forma de organizar, digamos, la sociedad y la economía, pero al mismo tiempo implica el refortalecimiento de los estados. O sea, lo que ocurrió con la globalización es que, digamos, a nivel transnacional hubo tantas tensiones y el Estado quedó como en un sándwich, digamos. Las transnacionales, fuerzas transnacionales, presionaban al Estado para poder, en el caso del extractivismo, obviamente operar en sus territorios y qué sé yo, y que tengan las licencias y la posibilidad de trabajar en los estados. Y al mismo tiempo las sociedades por debajo presionaban a los estados, en las que había partes digamos, empresarios, accionistas interesados en que las empresas transnacionales inviertan en Bolivia, por dar un ejemplo, y grupos de resistencia, ¿no? Pueblos indígenas, ONGs, digamos, en resistencia. Eso es lo que ocurrió, y el trasfondo de todo esto, en realidad, tiene que ver con ese rol que el Estado tiene de permisividad, porque para sostenerse necesita, digamos, básicamente financiarse del rédito que puedan generar las empresas, las inversiones, fuera del mundo de los impuestos, ¿no?
hablamos, digamos, de las inversiones que puedan generar empresas transnacionales, y con eso se sostienen los estados para redistribuir, claro, pero condicionan la permanencia de este sistema, digamos, yo diría herencia de la modernidad o colonialidad, como quieran verlo, digamos, en la que, insisto, existe una élite corporativizada alrededor del Estado, que ahora vamos a ir porque Carol tocaba algo muy interesante, digamos, respecto a eso. Y así ha funcionado siempre, o sea, el Estado, más aún en Bolivia, creo que era Carol la que hablaba de corrupción y cómo llegamos, digamos, a un Estado prebendal, ¿no? Y eso no ha cambiado, digamos, en los últimos 15 años de gobierno, más bien se ha fortalecido. A mi parecer, digamos, de un Estado que obviamente el Estado neoliberal era absolutamente nefasto y cómo operaba, digamos, en sus formas, y cómo beneficiaba, digamos, a una élite y obviamente a las empresas transnacionales, pero en el periodo del Estado plurinacional, lo que vamos viviendo el Estado plurinacional, yo lo veo, digamos, si lo ves en perspectiva global, si bien acá hubo un gran cambio en Bolivia y qué sé yo, incluso en Latinoamérica, en perspectiva global es una continuidad del neoliberalismo. Del neoliberalismo, solamente que con otras condiciones, ¿no? otras condiciones, otras negociaciones, y sobre todo con la característica interna de que, entiendo que esto viene de la cabeza de Álvaro García Linera también, la idea del surgimiento o la emergencia de una nueva burguesía, digamos, criolla, popular, y la destrucción permanente vía la imposición de impuestos, valga la redundancia, creo que hay varios puntos que estás tocando, Rubén. Están súper, yo creo que vamos a poder dar un poco más de vueltas. Le pido dos intervenciones también a Daniela y Carol, que, bueno, Daniela me quería intervenir acerca de qué es la desindustrialización, así que, por favor, Daniela, te paso la batuta. Súper. Justamente hablando de este concepto de desglobalización, si bien la desindustrialización podríamos decir que está ligado, tiene un sentido un poco más económico. La desindustrialización, pensando en curvas de ingreso, por ejemplo, nos está mostrando la relación medida por el empleo o cotas de producción de esta industrialización y el ingreso, la cual, si intentamos graficarlo, podemos llegar y esto en palabras de Roderick, que es quien habla de este fenómeno, nos dice que esta curva se ha desplazado hacia abajo y se ha acercado al origen. ¿Qué quiere decir esto? Que los países poco a poco se están quedando sin oportunidades de industrialización. Y esto es en un proceso súper rápido. Es antes de lo esperado. Y con niveles de ingreso mucho más bajos en comparación con la experiencia de los primeros países industrializadores. Y con respecto a este fenómeno, el autor señala que este concepto va específicamente para países en vías de desarrollo, a economías de servicio que no han tenido una experiencia de industrialización per se. Entonces, pensando en esa concepción, nuevamente nos enfocamos en nuestro continente, en los países latinoamericanos. Y justamente menciona que son estos, conjunto a varios países africanos, aquellos que han experimentado auges en los sectores primarios como consecuencia del descubrimiento de recursos, claro. Y también gracias al aumento del precio de las materias primas que nosotros mismos hemos vivido. Y este modelo que propone el autor sugiere que este auge de recursos se manifestaría como un aumento del crecimiento de la productividad y también de los precios de bienes no manufacturables, podríamos decir, resultando en un boom de recursos que afecta a todas las economías que tienen este tipo de fenómeno en relación al empleo, a la producción y muchas otras características. Pero estos auges al final
magnifican las consecuencias desindustrializadoras que el comercio tiene en los países que tienen una ventaja comparativa con productos primarios, como ser nuestro país, Bolivia, conjunto a otros de América Latina. Entonces, ahora uniendo a ambos conceptos de los que los chicos ya discutían, de desglobalización y desindustrialización, ¿cuál podría ser la respuesta a corto plazo que se puede dar ante esta obvia caída que estamos teniendo a nivel continental y esta necesidad de poder proponer una nueva matriz de desarrollo productiva basada en la sostenibilidad, basada en un mejor manejo estratégico de nuestros recursos naturales, pero tomando en cuenta que esa época de industrialización es quizá ya un poco lejana a lo que teníamos que llegar? Eso. Genial. Gracias, Daniel. Entonces, a ver, continuando un poco, vamos a ir con Carol, luego María José. ¿Es posible una desglobalización? ¿Cómo sería una desglobalización y cuáles serían las consecuencias? Bueno, es algo que estaban mencionando que está pasando, pero bueno, habría que darle un poco más de vueltas, ¿no? Sí, es que justamente, bueno, la globalización sí es un fenómeno económico, pero también es un fenómeno cultural y social, ¿no? Esta conferencia de la que hablaba hace rato, que se dio hace como 3 años, justamente vino Manuel Castells y tuvo una conferencia con Álvaro García, y creo que el artículo del que menciona, que habla Rubén, fue justamente después de eso, y ese era el tema de la charla, ¿no? ¿Se puede desglobalizar? ¿Hay un retorno? ¿No? Y pues fue muy interesante porque en realidad yo creo que no hay un retorno, ¿no? Personalmente no tengo fe en eso, justamente porque nuestras industrias, nuestras transnacionales, todo el movimiento corporativo en sí, tiene mucho más poder del que nosotros en realidad le imaginamos y le concedemos diariamente, ¿no? Este poder es capaz de comprar gobiernos, comprar instituciones, comprar hasta científicos, ¿no? Instituciones científicas que avalen ciertas cosas solamente para poder ponerlas a la venta, ¿no? Como es el caso de los transgénicos, que es una parte muy pequeñita de la biotecnología, además la más obsoleta, pero que nos los venden como si fuera la gran última tecnología que tenemos que adquirir nosotros los países en vías de desarrollo para poder potenciar nuestro desarrollo agroindustrial, ¿no? Y poder estar a la par con otros países industrializados, pero en realidad nos están vendiendo un modelo obsoleto, ¿no? ¿Y quiénes son estas personas que vienen a los estados a vender modelos obsoletos? Porque no es solamente aquí en Bolivia, ¿no? Tenemos el mismo modelo que está queriendo ser vendido, que es, además ya ha sido vendido y lo podemos ver manifestado en los tratados de libre comercio de carne que tiene ahora Argentina, y por lo cual se ha deforestado también un gran área. Lo vemos en la Amazonía brasileña, colombiana, ecuatoriana y boliviana, ¿no? Y pues bueno, entonces son estos modelos de desarrollo que son prácticamente pre-elaborados afuera y nos los vienen a imponer acá, violando completamente nuestra soberanía. Entonces, en realidad, la pregunta es cuánto poder le hemos dado a esas corporaciones al punto de que ni siquiera nuestros gobiernos ya tienen el poder. ¿Por qué? Porque es fácil agarrar una corporación, pagar un político latinoamericano lo suficiente como para que aprueben esta ley, para que pueda pasar yo mis semillas, este tipo de variedades de semillas y este tipo de variedades de agroquímicos, para yo crecer mi industria, ¿no? Entonces, estamos hablando de que los gobiernos en sí han perdido legitimidad porque ahorita globalmente y estadísticamente las personas no confían en los políticos, no confían en el modelo político de la democracia representativa que está gastado. Entonces no confiamos en realidad en nadie, menos en nuestros políticos, no confiamos en que sean capaces justamente de mediar y hacer respetar nuestra soberanía, porque obviamente se van a vender al mejor postor, eso nos lo ha demostrado la historia, la experiencia, ya sean gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha, han apostado por estos modelos de sobre extractivistas en nuestra tierra, que tienen como consecuencia eso, ¿no? Dejarnos más pobres a nosotros los países dueños de los recursos naturales y más ricos a los países con la capacidad de industrialización, ¿no? Es decir, vienen, extraen y prácticamente somos patio trasero y nos han predestinado
a hacer eso y a seguir ese modelo. Entonces, realmente no sé si hay un punto de retorno o si hay un punto de desglobalización, sobre todo porque estamos viviendo la era donde mayor intercambio de información ha habido en toda la historia, y además por la rapidez con la que viaja esta información, ¿no? Son como muchas cuestiones en realidad que a mi parecer, y también era como un poco la conclusión de Castel, es que realmente no hay un punto de retorno, no podemos desglobalizar, pero ¿qué podemos hacer? Podemos fortalecer nuestras industrias creativas, por ejemplo, que es algo que por lo que Bolivia todavía no ha apostado, y de hecho es algo que personalmente yo le pregunté a Manuel Castells, o sea, ¿cuál era el norte, ¿no? Es decir, está bien, entonces dejamos que todas las corporaciones vengan, compren políticos y pues hagan de nuestros territorios lo que quieran, ¿no? Como siempre. O ¿cuál es el norte? ¿Cómo le hacemos frente a este monstruo, no? Y pues él dice fortaleciendo las economías creativas, industrias creativas, que por cierto, Bolivia no llegamos ni al 1% de inversión en culturas, es un presupuesto que el sector al que pertenezco siempre ha demandado, porque culturas no es necesariamente arte, sino que abarca mucho más que solamente, digamos, el sector artístico, que es lo que se considera como cultura, ¿no? Y pues porque justamente creemos en las potencialidades de generar economías alternativas a estas economías extractivistas, no apostando por el modelo del monocultivo, sino más bien diversificando y volviendo a dar valor a lo que tenemos aquí. Por ejemplo, si nosotros realmente diéramos valor a nuestra producción orgánica, vemos que la producción orgánica en países industrializados, países del primer mundo, es la producción que además es más cara, ¿no? En los mercados. O sea, si yo, por ejemplo, en Alemania quiero comer orgánico y bonito y verde y ser vegano, es mucho más caro, ¿no? En cambio, aquí tenemos la bendición de que por lo menos la mayoría de nuestra agricultura todavía es agricultura familiar, y pues gran parte de nuestra producción todavía es producción orgánica, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones en cuanto al valor que le damos a nuestras cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Revalorizar, volver a dar valor, volver a mirarnos, volver a mirar las potencialidades que tenemos como países para hacerle frente a estas lógicas transnacionales que trascienden incluso la voluntad de los gobiernos, porque estamos viendo que no importa si es derecha o Carol, izquierda, de todas debo formas. interrumpirte un poquito Sí, para sí, que podamos seguir con el debate. Yo creo que se entiende. Sí, se entiende, pero a ver, yo creo que hay muchas dudas. En realidad, más que respuestas, a mí me surgen muchas dudas de lo que están diciendo. Entonces, vamos a puntualizar en esto. Carol decía, entonces, ¿cuál es el norte? A mí me gusta darle un poquito la vuelta y decir que entonces, ¿cuál es el sur? No tiene por qué ser el norte, ya que estamos en este tema. Sí, de hecho. Pero ¿cuál sería? A ver, hay algunas cuestiones básicas en economía que evidentemente se tienen que resolver. Como bien decía Carol hace un momento, sí hay muchas cuestiones que son subjetivas, ¿no? O sea, cuando ponemos objetivos, incluso, digamos, las cuestiones más actuales, como el programa de Naciones Unidas que plantea las metas de desarrollo sostenible, etcétera, son cuestiones subjetivas, ¿no? ¿Por qué deberíamos hacer eso? Evidentemente, claro, uno puede decir, claro, es que la educación, la salud, eliminar disparidades de género son necesarias, ¿no? Pero evidentemente siguen siendo subjetivas. Ahora, la cuestión de la economía, digamos, cuando nace el PIB en la crisis en la Gran Depresión en los 30 y dar una respuesta a los economistas para ver qué hay que hacer, se quedó y es algo que, bueno, trascendió a través de los años, ¿no? Y en los 80s hay así como este cambio, 80s, 90s, en 90 sale el primer informe de desarrollo humano del PNUD, entonces hay así como un cambio de paradigma, pero evidentemente hay cosas que todavía no se solucionan, ¿no? ¿Cómo haces para alimentar a tanta gente? Yo me pregunto si teniendo, digamos, huertos en la casa de cada uno puede alimentar a una familia durante todo el año, etcétera, etcétera. Entonces, hay nociones un poco básicas, necesarias, que tienen que resolverse, ¿no? Y varias personas me estaban diciendo aquí que hay, digamos, sí hay cambios de paradigmas, claro, pero ¿cuál sería ese proceso y cuáles serían esos sures que deberíamos encontrar? Entonces, empecemos con Majo y después pasemos a Rubén.
Bueno, yo realmente sí creo que hay soluciones, inclusive soluciones que vienen un poco más del lado de la tecnología, que, por ejemplo, hay nuevas maneras como la agroecología o, por ejemplo, las plantaciones acuíferas que se hacen sobre agua, ni siquiera es necesario tener tierra y es totalmente sostenible. O sea, la tecnología está ahí. La cuestión es el énfasis, la cuestión es la cultura, la cuestión es la ideología que viene detrás porque existe la posibilidad de hacer agricultura familiar, existen estas ideas o estas innovaciones que nos podrían llevar hacia allá, pero ¿quiénes son las personas que no están interesadas en que cambiemos nuestras lógicas de consumo? Son las grandes empresas, las transnacionales, la gente que realmente son un puñado que controla más del 90% de la riqueza mundial. Nosotros tenemos un problema de sobreacumulación. Por eso es que las crisis se provocan, o sea, el capitalismo está compuesto de crisis y las crisis se trasladan geográficamente o sea, son necesarias de seguir como que avanzando, ¿no? O sea, es un poquito más complicado eso, pero más o menos como que, digamos que de Harvey dice que la cuestión es, el problema es la sobreacumulación y la sobreproducción. Entonces, ¿qué pasa si el énfasis se mueve, digamos, culturalmente, políticamente hacia otro lado y la sociedad civil misma, los colectivos, los movimientos sociales, empezamos a meter presión? Ahí también surge por el otro lado esto que es el capitalismo verde, el greenwashing y todos estos fenómenos que se están dando porque hay presión. Ya nos estamos empezando a movilizar, ya nos estamos empezando a expresar al respecto, a informar, pero todavía digamos que sigo también un poco la línea de Arturo Escobar en el que habla sobre el postdesarrollo, ¿no? Como que ya empezó a ver a partir de este cambio de paradigma que planteaste, Diego, con el nuevo, digamos que, planteamiento de desarrollo sostenible, ya comenzaron a surgir estas ideas, pero me parece que no son suficientes. Por ejemplo, a Arturo Escobar y a todos los postdesarrollistas igual les parece que no son suficientes porque el énfasis sigue estando en mantener intacto el sistema económico. Y obviamente podemos hablar de que, claro, si es que se cae el sistema capitalista, obviamente van a haber grandes dificultades que sobrellevar, pero también las dificultades que se nos vienen por delante con la crisis climática que es inminente también nos pone en un estado de emergencia y estado de alerta que sigue siendo cubierto y sigue siendo como acallado, diciendo que no, que el capitalismo verde, no, que por ejemplo que ahora ya no te van las bombillas, los sorbetes de plástico, pero siguen estando en vasos de plástico, o cuestiones así muy ridículas y muy chiquititas que siguen dándonos el efecto placebo de que hay un avance, pero realmente yo creo que es una cuestión de organización a una gran escala y que no tiene que salir solo de los hippies abraza árboles, digamos, sino desde unas esferas de las sociedades organizadas totalmente grandes y articuladas. Genial, muchas gracias, Majo. Quisiera poner dos preguntas que estaba haciendo el público que nos está viendo ahora. Caído Gómez pregunta, ¿el manejo de recursos hídricos es un tema importante? ¿Qué opinan los panelistas? Yo creo que esta pregunta un poco surge porque, digamos, el agua ha empezado a cotizar en la bolsa de Estados Unidos y ha habido así como que un revuelo, ¿no? A ver, para dar un poquito de contexto en esta pregunta, cuando yo leía, había la respuesta que, claro, evidentemente no va a haber así como una transacción del agua en sí, no es como van a llevar de un lugar a otro, pero va a permitir hacer en ciertos niveles de comercio a largo plazo, ¿no? Armar contratos, lo que equilibra un poco los precios, ¿no? Claro, evidentemente la bolsa funciona para países bastante grandes que tienen mucho comercio y tienen digamos, muchas finanzas alrededor de ellos. Me parece que va su pregunta por ahí, pero obviamente pueden responder de otra manera. Rubén, ¿qué opinas del comentario de Caído Gómez? De la pregunta, diría. Tu micrófono está apagado. Bien. A ver, primero que todos aquí tenemos clarísima la centralidad que tiene el agua como recurso
que es a eso a lo que se iba un poco caído, ¿no? En todos los niveles en Bolivia es un tema jodido, ¿no? Voy a hablar un poquito de eso antes de entrar a lo de la bolsa de valores y qué sé yo, porque creo que no era eso a lo que se refería Caído. Así que... Claro, claro, era mi interpretación, pero dale, tú lo puedes responder. Sí, creo que es crucial cómo las sociedades administren sus recursos hídricos, ¿no? Porque de eso va a depender el futuro, digamos, más allá de este tema de si el agua es un recurso o si debe ser público o no, digamos. El hecho es que es una condición de vida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en Santa Cruz, por ejemplo? Tenemos justamente un estado altamente permisivo. Hablo, por ejemplo, en el nivel de Santa Cruz, el nivel departamental, ¿no? De la gobernación, que concede licencias ambientales sin ningún criterio ambiental, valga la redundancia. Por ejemplo, en Porongo, más allá del río, y estamos hablando de acuíferos, donde acuíferos subterráneos que entre 150 y 250 metros, digamos, es que se extrae en esa zona el agua, y estamos hablando de urbanizaciones que hasta el día de hoy no tienen alcantarillado, ¿no? Entonces están muy preocupados en otras cosas, pero no tienen alcantarillado. Y bueno, eso compromete el agua, ¿no? Tenemos, al menos de esa zona, de esos acuíferos, unos 10 años, 15 años de agua, a lo mucho, si se comienzan a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, lo mismo en toda la cuenca del río Piraí, lo mismo en todos los ríos, ¿no? Y de ahí yendo a lo más grande, digamos, ya las mega represas. O sea, el agua es absolutamente central, y ahí la sociedad organizada, la sociedad civil organizada tiene que estar firme en defensa de este recurso, ¿no? Bolivia es probablemente el mayor referente global en temas de defensa del agua, ¿no? Por la guerra del agua, o sea, así que ahí está la experiencia, y se vienen años difíciles, porque lo cierto es que el agua es el recurso del futuro, ¿no? Y probablemente cause muchos conflictos, ¿no? No sé si animarme a decir guerra en el concepto tradicional que tenemos de guerra, digamos, pero sí, sí muchos intereses en pugna, es decir, conflictos en torno a este recurso que, insisto, es absolutamente central. Y además se puede hablar, a mi punto de vista, de extractivismo del agua, ¿no? O sea, como un recurso más, considerando, ¿no? Porque muchas veces hablamos de tala de árboles o de soya o qué sé yo, otros tipos o minería o hidrocarburos, otros tipos de extractivismo, ¿no? Que son más evidentes, pero el agua también, digamos, es un recurso del cual se aprovecha para generar, digamos, en este caso puede ser exportación de energía o qué sé yo. Entonces, no sé si responde, no sé a qué iba un poco el comentario caído ahí, pero... Buenas noches a todos. Lamentamos, hubo un pequeño error con el internet que obligó a que se cancelara la transmisión, pero vamos a seguir con el debate. Esperamos que todavía estén con nosotros. De todas maneras, la charla va a estar online, así que la pueden ver después. Entonces, le estaba preguntando a Daniela, mientras se cortaba, ¿cuál es el rol de los estados, digamos, más allá de la oleada de izquierda que vino en estos últimos 20 años, la pregunta es, ¿cuál es el rol de los estados para enfrentar, digamos, las cuestiones económicas, teniendo como punto de vista muchas de las cuestiones que hemos hablado ahora que
que si bien las han mencionado como opinión, son cuestiones generales que se discuten de manera muy amplia, tanto en izquierda como en otros espacios, ¿no? Daniela, ¿cuál es tu respuesta? 3 minutos, por favor. Súper. Entonces, no solamente viendo desde el resurgimiento de la izquierda desde hace 20 años, sino el resurgimiento actual de la izquierda, que es debido al el fatal desempeño que han tenido los estados en cuanto al manejo del coronavirus y cómo esto ha afectado los niveles de empleo, los niveles de producción de los estados de todo el continente. Creo que parte de las estrategias de los gobiernos actualmente para poder reactivar la economía está en la agilidad para producir y distribuir las vacunas, por supuesto, pero en un entorno económico es la capacidad de mantener los estímulos fiscales y monetarios para poder apoyar la demanda agregada y poder apoyar a los sectores productivos. Y además, planteando un poco de lo que ya hablábamos anteriormente, es avanzar en un crecimiento sostenible e inclusivo que requiera una transformación productiva hacia sectores ambientalmente sostenibles, digamos, y que favorezcan a su vez la generación de empleo y la innovación tecnológica, por supuesto. Esto bajo el lineamiento de los ODS, por supuesto. Y esto va a ser importantísimo, este último punto que quiero tocar, que es la universalización de los sistemas de protección social. Dada a la crisis que estamos viviendo, no solamente en el país, sino en toda la región, se necesita universalizar el piso de protección social que tienen todos los estados, esto para poder ayudar a las familias, por supuesto, y ya poder poco a poco reactivar la economía. Genial, muchas gracias, Daniela. Creo que digamos, has tocado el enfoque bastante de bienestar penudiano en cuestiones, obviamente, de salud, etcétera, pero también en cuestiones económicas, que claro, es así como, parecería como una balanza, ¿no? Entonces, igual el Estado tiene que seguir apoyando el crecimiento económico, las empresas, porque la demanda agregada también, la idea básica es esa, ¿no? Que los hogares consuman, etcétera. Es bastante llamativa esa respuesta cuando, pero justo hay como una pugna entre paradigmas, pero hay cuestiones básicas que resolver, ¿no? Es bastante interesante. María José, la misma pregunta. Entonces, ¿cuál es el rol de los estados, digamos, desde un enfoque de izquierda frente a este, no sé, vaivén económico y si realmente hay propuestas para solucionar cuestiones de las mismas problemáticas del capitalismo? Sigo preguntándomelo todos los días, básicamente. Para mí sigue siendo una cuestión igual filosófica, política, personal, porque digamos que, como ya lo había explicado, yo me encuentro más dentro de una corriente feminista y el feminismo también tiene muchas diversas aproximaciones al Estado. Por un lado están las aproximaciones en las que dicen que es intrínsecamente patriarcal y colonial y que jamás podríamos esperar, digamos, que una respuesta efectiva a las crisis actuales a partir del Estado, pero también por otro lado se encuentra como que el énfasis en las políticas públicas, en el Estado de Derecho y en otros, digamos, que recursos básicos que debería garantizar. Por el momento yo me inclino un poco más hacia lo básico y a que exista un Estado de Derecho y un Estado en el que se pueda negociar una despatriarcalización, una descolonización y un poco ideas, ¿no? Que se reforme dónde se encuentra nuestro énfasis, como decía antes. Por ejemplo, hablando de Bolivia, ya que aquí todos somos bolivianos, estamos hablando, por ejemplo, de que Choquehuanca, el vicepresidente, dio un discurso preciosísimo cuando tomó el poder en noviembre de este año. Y ahí surgió un montón de contradicciones, ¿no? Porque él sigue viniendo de la tradición del movimiento al socialismo y a muchas personas nos ha decepcionado mucho que se haya cambiado y reformado la Constitución a partir de esta idea del buen vivir y que luego en realidad se siga con el extractivismo y se siga con las mismas lógicas del mercado a pesar de supuestamente proclamarse anticapitalistas. Sí, hoy en día, digamos que la gente dentro del movimiento al socialismo y dentro del Estado actual en Bolivia
aclama o dicen que, por ejemplo, sí están tratando de entrar en una lógica un poco más anticapitalista. Lo dudo, pero yo creo que probablemente sí tendrían que haber pugnas necesarias dentro, revoluciones dentro, o sea, como revoluciones en el sentido de cambio, de estructural. El cambio estructural es necesario, o sea, yo me inclino, por ejemplo, del lado de Rosa Luxemburgo, en la que ella siempre ha estado en conflicto con la socialdemocracia, y que decía que la socialdemocracia era servil al capital, y seguía siendo servil a las estructuras. Entonces, para mí, si es que queremos una transformación desde el Estado, tiene que ser una estructuración total, y eso básicamente diríamos que viene a ser o a ser divorciarse de esta dictadura del capital, y que el capital siga moviendo nuestras vidas. Obviamente lo veo muy difícil, es un proyecto que debería ser muy visionario, necesitamos muchísimos años para como Bolivia y como Estado poder alcanzarlo. Sin embargo, creo que tenemos las herramientas, por ejemplo el ALBA, que no se lo ha utilizado de manera efectiva, porque nos encontramos dentro de una desigualdad de poderes estructurales, mundiales, globales, y por eso es que tampoco nos podemos hacer las que podemos cambiar todo de la noche a la mañana. Entonces, sí me inclino por eso, lo veo difícil, lo veo como una necesidad colectiva y demasiado política y filosófica, digamos, pero que de alguna u otra manera sí puede ir por el Estado. Pero tal vez Rubén tenga otra inclinación, a mí me gustaría saberla, porque ya ha estado denotando así su, no diría repulsión, pero como que su no fe en el Estado. Sí, escuchemos la postura de Rubén. Evidentemente, Majo, a mí lo que me da curiosidad es, claro, tú decías que tiene que ser un proyecto que dure años. La pregunta es si son lo suficientes como para aguantar todo lo que nos pasa, ¿no? Rubén, ahora sí, vamos contigo. 3 minutos, por favor. Ya son las y 23, a ver, voy a tratar de... A ver, yo soy más de la línea que tanto con el feminismo o con cualquier problemática social en realidad, no se la dejaría en manos del Estado, digamos, entrando a este debate. En tanto el Estado es el producto histórico de las condiciones de dominación y permanece, digamos, esa estructura social hasta el día de hoy, en lo que se llama colonialismo interno en Pablo González Casanova y Silvia Rivera Cusicanqui yendo a lo nacional. Entonces, creo que el Estado, voy a responder un poco más lo que creo que debería ser el rol del Estado y ponerlo así en dos planos, ¿no? Creo que el Estado, mientras exista, debe funcionar lo más eficientemente posible, y eso responde a una pugna de poder y correlaciones de fuerza internas, ¿no? Es decir, la sociedad presionando a la sociedad civil, presionando a la sociedad política, es decir, la burocracia del Estado, para que las cosas se hagan bien. Eso mientras el Estado exista. Y en un horizonte más lejano, digamos, y tomando en cuenta que el Estado, digamos, desde su núcleo primigenio, es decir, desde su origen, responde a una lógica plenamente, a un mecanismo plenamente extractivista. O sea, esto es el capitalismo desde su origen, digamos, mercantilista, y sobre todo, digamos, cuando ya se dio el despliegue del capitalismo a través de la colonización de nuevos territorios, digamos, básicamente América, África ya estaba colonizada en realidad. Pero y hablamos de Asia y qué sé yo, en los distintos niveles de colonización que hubo, responden, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo del Estado español. El Estado español surge a partir del matrimonio entre el rey Fernando y la reina Isabel, y se unifican los territorios, digamos, de lo que actualmente es España. Y esa alianza, digamos, en términos simbólicos era la que sostenía todo, pero en realidad los que aportaban eran los comerciantes, los inversionistas que estaban acumulando cada vez más capital, ¿no? La burguesía emergente en su momento, en ese momento.
esos estados fueron los que permitieron las incursiones coloniales, ¿no? Por ejemplo, nos estamos yendo un poco, digamos, atrás, pero es para que se entienda que esa misma naturaleza del Estado extractivista permanece. Entonces, es absurdo pedirle, es como decía Majo, expresó, digamos, la idea de que el Estado es plenamente patriarcal, digamos, en su naturaleza. Entonces, ¿cómo se le exige al Estado que haga algo al respecto, digamos, si es su naturaleza? Yo creo que tiene que haber... Perdón, Rubén, ahora sí debo interrumpirte, ya vamos 3 minutos. Gracias por tu intervención. Yo creo que quedan todavía varias dudas de lo que vienes diciendo. Ahora sí, contigo, Carol, ¿cuál sería tu postura? Súper. Bueno, de mí es un cacho complejo, ¿no? Porque en realidad yo como Majo me identifico mucho con el ecofeminismo. Creo que toda esta estructura, en realidad, el Estado es una estructura acentuada, formada, gestada en ese patriarcado y que de hecho no podemos apostar por ningún cambio si no es que no desestructuramos desde esa raíz primigenia, digamos, ¿no? Desde ese enfoque. Entonces, yo pienso que hay una crisis de representatividad, es decir, demográficamente somos más jóvenes en el mundo y además somos jóvenes que no confiamos en nuestros representantes políticos, ¿no? Entonces, esta crisis de la democracia que estamos viviendo, no solamente que la hemos visto en Bolivia, la estamos viviendo por los fenómenos de posverdad, etcétera, es en realidad una crisis de todo el sistema que está formado esta democracia representativa, que es justamente pues el capitalismo, ¿no? Y toda esta colonización occidental, toda la colonización de pensamiento occidental. Entonces yo pienso que esta crisis en sí lo que está generando es justamente vías para que las personas nos podamos organizar de nuevo, ¿no? Sin la necesidad, o sea, es decir, yo como ciudadana no confío en ningún político, ya sea de izquierda o de derecha, porque sé que van a vender mis recursos naturales al mejor postor y pues ellos se van a enriquecer y nosotros vamos a seguir siendo pobres, ¿no? Es como creo, de nuestras generaciones y generaciones incluso más jóvenes que nosotros tienen este pensamiento de absolutamente cero confianza en los políticos. Entonces hay una crisis de representatividad, ¿no? Hay una crisis capitalista que está siendo acentuada por los fenómenos climáticos que estamos viviendo y que cada vez más van a ser peores y pues van a afectar mucho más estas economías. Lo hemos visto en la pandemia cuando el precio del petróleo ha reducido a menos no sé cuánto, pero muy debajo del cero, ¿no? Y aún así nosotros seguimos apostando por seguir haciendo pozos petroleros, aunque sabemos que esa alternativa ya en el mundo de mañana ya no va a ser viable, ¿no? Pero seguimos apostando porque esa es la lógica bajo la cual nos estamos rigiendo, ¿no? Entonces, sí, obviamente la dialéctica de Choquehuanca, por ejemplo, es muy pachamamista. Si vemos igual los primeros 6 años de gestión del gobierno de Evo Morales, tenían estas retóricas. Si hacemos un análisis de discurso, vemos que progresivamente en los años se van reduciendo incluso muchas denominaciones que utiliza, muchas palabras, mucho de la simbología va cambiando, ¿no? Justamente para hacerse del otro lado pachamamista, del pachamamón, digamos, ¿no? Y solamente utilizar este discurso, esta dialéctica para justificar pues muchas cuestiones, ¿no? Yo pienso que, de hecho, o sea, la esperanza, o bueno, quiero creer que la esperanza va a ser justamente en esta revolución de las personas organizadas fuera de, digamos, del Estado, para exigirle al Estado que tome cartas en el asunto, para exigirle al Estado de que no vaya hacia esas vías, y lo podemos ver manifestado en muchas de las cuestiones que han estado pasando a nivel ambiental en el país. Por ejemplo, toda esta macroorganización de colectivos, esta macroarticulación de colectivos que ha surgido por las leyes de introducción de transgénicos durante el gobierno de transición, que pues bueno, ha movilizado a las personas, a los ciudadanos de a pie para decir no queremos más estas lógicas, ¿no? Entonces también Perdón, Carol, de la globalización, y con esto por voy a terminar cortito. Dale. Con esto de la globalización podemos sacar cosas positivas porque nos permite tener el acceso a la información y tener contacto con qué está pasando con los otros sures, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en África, donde también ha sufrido el extractivismo, como en nuestras regiones latinoamericanas? Podemos mirar y podemos justamente crear redes
de ciudadanos conscientes que ya no queremos apostar por esos modelos y también podemos revisar lo que están haciendo comunidades. Yo creo que el futuro en sí y pues la esperanza recae en lo micro, no en lo macro. Hemos pensado mucho en lo macro y nos hemos olvidado de ver a lo comunitario, ¿no? Volver a la comunidad, volver al IU, volver a lo micro, a lo que puedo controlar. Y esta cuestión de representatividad que se mueva también en ese ambiente, ¿no? No necesitamos una persona a cargo de una gran estructura, ¿no? Podemos aprender de microestructuras que están sucediendo, que están pasando experiencias, tanto de biodeconstrucción como experiencias agroecológicas, como pues un montón de cuestiones que podemos mirar gracias también a la globalización, ¿no? Dale, gracias, Carol. Perdón por cortarlos, pero evidentemente el tiempo ya se nos va. Ahora quiero primeramente agradecer a todos los que han continuado a la programación, a todos los que han estado atentos tanto a este debate como a todos los debates que hemos tenido. Y finalmente quiero hacerles una última pregunta y así también nos despedimos y para eso quiero que hagan 1 minuto de respuesta. Va a ser bastante difícil aparentemente, pero justo es lo último que mencionabas, Carol. Entonces, ¿hay esperanza? ¿Hay algo en lo que podamos confiar y realmente puede pasar? Entonces, vamos a cerrar. Primeramente, vamos con Daniela. 1 minuto, por favor. ¿Hay esperanza para salvar todo lo que se nos viene, los conflictos por el agua, ambientales, la escasez de recursos? ¿Hay alguna propuesta que se pueda tener? Sí, y esto va ligado con lo que mencionaba anteriormente de la desindustrialización. Hemos llegado a un punto donde sabemos que la respuesta no es la que habíamos visto anteriormente enfocándonos en la visión de países de primer mundo. No, no la es. Hay esperanza porque existe la posibilidad de poder generar una matriz productiva que nos permita crecer, pero a la vez sea sostenible en el tiempo y tenga un manejo estratégico de los recursos naturales. Una respuesta a esto en el largo plazo es posible, es tangible, pero la cuestión es cuándo es el momento para comenzar a trabajar en esto. Y viéndolo desde una lógica ambiental, es ahora, puesto que si no se hace una acción inmediata, ¿qué es lo que queda a futuro? ¿Qué es lo que nos queda a trabajar? Tomando en cuenta lo que ha sucedido este año con la pandemia, las acciones tienen que ser inmediatas. Y como concuerdo con algo que decía Carol, es importante situarnos desde el entorno micro, situarnos en las familias y en las personas. Es solo a través de esta pequeña escala que vamos a poder llegar a lo grande. Para reactivar la economía tenemos que concentrarnos en las familias, principalmente. No solo en Bolivia, sino en toda la región. Eso sería. Genial. Gracias, Daniela. Tiempo récord. María José. Yo creo que sí podría existir algún tipo de salida a esta crisis, pero digamos que quisiera más que nada enfocarme en esta idea de que la crisis ambiental, la crisis social y la crisis de justicia climática que se está ocasionando viene arraigada en la tecnología y la ciencia masculinista. Así que si no cambiamos esa parte y esa idea y repensamos, digamos, que la historia, repensamos como que la producción de pensamiento y la producción en general, también hablando del sistema capitalista, no vamos a salir de estas. Entonces, para mí, tiene que cambiar el énfasis y tiene que ser repensado desde otros espacios. Y ahí también viene como que la necesidad de inclinarnos más hacia el sur, como estaban diciendo, de repensar con nuevas epistemologías. Y, por ejemplo, el buen vivir sigue siendo la herramienta más, para mí, digamos que buena, o digamos que si se puede poner ese juicio de valor, o más, digamos que carga con una posibilidad infinita de nuevas maneras de repensar el desarrollo. Entonces, para salir del desarrollismo y para salir de esa tecnociencia masculinista. Entonces, sí hay, mientras que nos vayamos de esas lógicas y empecemos a politizarnos en espacios más comunitarios, como decían los demás. Eso sería. Genial. Gracias, Majo. Rubén, vamos contigo. 1 minuto.
Bien. A ver, yo creo que lo básico, como dije en mi charla para cronistas de la cuarentena, es entender que el capitalismo es un sistema vivo. Es un ente vivo que tuvo su etapa de nacimiento, de desarrollo pleno, tuvo su auge, y ahora está en decadencia, y creo que hay muchos, digamos, economistas y sociólogos que coinciden con esto, ¿no? Entonces, creo que ya se están dando, digamos, estamos en ese interregno en el que ya se están dando nuevas formas de relaciones entre la sociedad. Los estados han perdido, digamos, espacio en mucho de esto. Y creo que finalmente queda en las sociedades, que con estado o sin estado somos sociedades, digamos, que pueden llegar a un nivel de organización y en realidad volvemos al inicio, porque me acuerdo que lo primero que habló Carlos era sobre la cultura, un nivel de cultura tal que nos permita un sentido común que pues implique nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Esto tiene que ver con el buen vivir, si se lo quiere ver así, digamos. Pero... Vamos cerrando, Rubén. Perdón que te corte. Te pusiste en silencio. Sí, perdón. Concluyo con ¿Cómo esta idea. concluirías? Creo que la sociedad, las sociedades tienen la capacidad de organizarse espontáneamente para protegerla, y es una realidad triste. O sea, yo no idealizo, digamos, pero va a haber siempre una pugna de poder entre quienes quieran aprovecharse de esos recursos y una resistencia que los proteja, digamos. Esa va a ser la dinámica ahora. No sé si sueno muy esperanzador, pero va a seguir siendo así con Estado o sin Estado, ¿no? Pero estás dando esperanzas. Genial, Rubén. Muchas gracias. Finalmente vamos contigo, Carol. Un minuto, por favor. Súper. Bueno, en sí esperanza, yo tengo esperanza en las transiciones, ¿no? Porque pienso que no podemos, digamos, alcanzar el otro lado si es que no terminamos de atravesar esta crisis, que es la crisis del capitalismo, que pienso que también es la crisis del patriarcado en la que se ha fundado este capitalismo, por lo que dice Majo, ¿no? Este antropocentrismo centrado en el hombre occidental, en la que se ha basado todo el conocimiento que nos han pasado, además, a través de la academia y etcétera. Y si volvemos a, digamos, a mirar volver a mirar adentro, digamos, y decir cuáles son las lógicas que nos hemos olvidado de mirar, yo creo que por ahí va un poco, ¿no? Esto de volver a nosotros y un cacho epistemológicamente recrearnos, digamos, ¿no? Yo pienso que por ahí podría ir. Pienso también que, pues, no podemos hablar en sí de que va a haber esperanza y que todo va a cambiar y que nuestros gobiernos van a realmente apostar por solucionar esta crisis climática o por lo menos hacer el intento de no acelerar el proceso, ¿no? Pero creo, sí, y tengo mucha fe en nuestra gente, porque nuestra gente siempre ha sido aguerrida, como decía Rubén, nosotros, o sea, globalmente somos reconocidos por nuestra lucha de protección al agua, a pesar de que igual nos siguen vendiendo el agua y que, pues bueno, sigue siendo una cuestión de desigualdad que estamos viviendo en nuestros territorios, el acceso a este recurso que es vital, ¿no? Y pues bueno, yo apostaría en todo caso, sí, por las transiciones, es decir, por lógicas transicionales. Esa es mi esperanza. Y también, como Rubén, nos das esperanza, Carol. Bueno, muchas gracias a todas y a Rubén, a todos, por haber participado. Gracias a todos por haber visto este último debate. Gracias por haber visto todos los debates que hemos realizado hablando en el programa denominado La Borra del Café. Un saludo grande, felices fiestas a todos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y esperemos que este año maldito, o como decían las niñas malcriadas, este año de mierda por fin acabe. Y muchas gracias a todos, un saludo. Gracias. Gracias, Diego. Gracias.